Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre explotación de software vulnerable en sistemas Windows y Linux. En este y en el próximo vídeo vamos a hablar un poco más en detalle sobre cómo invocar system calls en sistemas Linux. Pero antes de comenzar a explicar cómo utilizar estas funciones, creo que es conveniente dar un pequeño repaso a algunos conceptos básicos sobre el funcionamiento del kernel de Linux. El kernel permite la interacción entre usuario y máquina, y para ello implementa las siguientes categorías funcionales: gestión de la memoria, gestión de dispositivos, gestión de file system y gestión de procesos. Estas categorías agrupan todas las características que son implementadas directamente en el kernel y que pueden ser utilizadas por cualquier programador utilizando las system calls. Una de las tareas más importantes que realiza el kernel es la gestión de la memoria. Y en el caso de Linux existe un mecanismo muy interesante que permite utilizar más memoria de la que físicamente está disponible en la tarjeta base. Esto se consigue reservando un espacio en el disco duro, y este espacio es conocido como swap space. El espacio total disponible que se puede utilizar en un sistema Linux juntando la memoria RAM y la swap es conocido como memoria virtual. Por otro lado, las localizaciones de memoria se agrupan en bloques llamados páginas, que son elementos que se mueven entre la RAM y la swap. Para tener un control de estos elementos, el kernel tiene una tabla interna que le permite saber si una página determinada se encuentra en la RAM o si se encuentra almacenada en la swap. Luego, cuando un programa necesita utilizar información de una página que se encuentra en la swap, el kernel se encarga de ir a por la página en la swap y devolverle al programa que la ha solicitado. Finalmente, para ver los valores de memoria manejados por el kernel, hay un fichero especial que se mantiene actualizado con información sobre la memoria utilizada. Dicho fichero es /proc/meminfo. La información que retorna la vamos a ver ahora mismo. Si nos fijamos, tiene información sobre la memoria total, esto es memoria física del ordenador, y la memoria libre, esta es la memoria que está sin utilizar ahora mismo. Luego también tenemos información sobre la swap, está el espacio total reservado para swap, y este es el espacio total que está disponible en el espacio swap. Vemos que tiene toda la información sobre la memoria del sistema. Luego, el kernel también tiene que gestionar los dispositivos que se encuentran conectados al ordenador, y para hacerlo tiene que contar con los drivers adecuados para interactuar con dichos dispositivos. En las versiones más antiguas del kernel, especialmente aquellas de la rama 2.4, era necesario recompilar el kernel con los drivers que quisiéramos instalar para poder utilizar algún dispositivo externo, como por ejemplo un teclado, un monitor o cualquier otro. Dada la cantidad de dispositivos y de drivers que han ido saliendo en los últimos tiempos, este mecanismo se ha vuelto muy ineficiente y hoy en día es obsoleto. En su lugar, lo que hacemos en versiones un poco más modernas del kernel de Linux es utilizar módulos dinámicos, y de esta forma poder inyectar, por decirlo de alguna forma, el código de un driver en un kernel en ejecución. De esta forma, para utilizar un dispositivo solamente es necesario compilar el driver y cargarlo como un módulo más del kernel. Esto en el caso de que ya no se encuentre incluido, porque las últimas versiones del kernel de Linux incluyen algunos drivers que son más o menos genéricos. Desde luego, es un mecanismo mucho más cómodo y mucho más eficiente. Otro detalle importante sobre la gestión de dispositivos en sistemas Linux es que todo es un fichero. Incluso los dispositivos son mapeados en el sistema operativo como un tipo de fichero especial. Sobre esto tenemos tres ficheros especiales que se pueden crear cuando estamos hablando de gestión de dispositivos. Estos son de tipo carácter, tipo bloque y tipo red. Tipo carácter es para dispositivos que solo pueden manipular un carácter de datos, un carácter al tiempo. Esto normalmente es para terminales que ejecutan comandos. Tenemos dispositivos de tipo bloque. Estos ficheros son para manipular bloques grandes de datos al mismo tiempo.
en un instante determinado. Este tipo de ficheros son empleados por dispositivos de almacenamiento como discos duros y cualquier tipo de dispositivo que maneje grandes cantidades de datos. Luego tenemos los de tipo red. Estos son dispositivos que requieren interactuar con otros ordenadores que necesitan enviar y recibir paquetes de datos, como por ejemplo tarjetas de red. Si vemos por ejemplo esto, aquí tenemos que la información que nos retorna cada una de estas consolas tiene el primer carácter, que es C. Este carácter indica que es un dispositivo de tipo character. Aquí vemos que estos tienen el tipo B, que es de tipo bloque. Así podemos saber de qué tipo de fichero estamos hablando. Para la gestión del sistema de ficheros, el kernel de Linux utiliza lo que se conoce como VFS, Virtual File System, que permite manejar múltiples formatos de sistemas de ficheros de forma uniforme. De esta forma, podemos utilizar formatos nativos de Windows o cualquier otro sistema operativo. Todo esto bajo sistemas Linux. Además, actualmente hay varios sistemas de ficheros soportados, sumando un poco más de 15. El kernel también provee varias system calls que pueden ser invocadas por otros desarrolladores para acceder a detalles sobre el sistema de ficheros utilizados por una o por todas las particiones de los discos duros del ordenador. Finalmente, el kernel también gestiona los procesos del sistema, donde cada programa es en realidad un proceso del sistema operativo. Existen dos tipos de procesos, aquellos que son propios del kernel y en la mayoría de los casos esenciales para su funcionamiento, y otros son procesos de usuarios que corresponden a aplicaciones que se ejecutan sobre el sistema. Luego también nos encontramos que cuando arrancamos un sistema Linux existen diferentes run labels, que no son más que agrupaciones de procesos que inicializan el sistema. Por ejemplo, el run label 1 es conocido como single user, y en él solamente los procesos base del sistema operativo son iniciados. Aquí no hay soporte a conexiones de red, ni tampoco hay multiusuario ni nada parecido. Este nivel es típicamente utilizado para labores de mantenimiento. Luego, en el nivel 3 ya se admiten varios usuarios conectados al mismo tiempo y funciones de red. Sin embargo, solamente en el nivel 5 podemos hablar de sistemas X-Window para poder utilizar gestores de escritorio como GNOME, KDE o cualquier otro. En cualquier caso, independiente del run label con el que se arranca el sistema, el proceso init siempre es el primero en ejecutarse y se encarga de arrancar todos los procesos que se encuentran indicados en el fichero etc init tab. Este fichero es utilizado por el proceso init para inicializar el sistema. Se encarga de ejecutar todos los procesos que son vitales para el correcto funcionamiento del sistema. Aquí podemos ver que están todos los procesos. Está separado por run labels. Por ejemplo, en este caso, aunque está comentado, estaríamos mencionando que se va a ejecutar este programa, este comando, en estos run labels y con esta acción, que es regenerar. Bueno. Para terminar con este vídeo, vamos a hablar brevemente de lo que son las system calls.
Se trata de funciones que provee el sistema operativo para acceder a las funcionalidades del kernel. Para invocar una system call es necesario consultar su número, establecerlo en el register EAX, indicar los parámetros de la función en los registers EBX, SX, EDX, ESI y EDI, y finalmente ejecutar una interrupción de software con la instrucción int. Esto lo hemos hecho en vídeos anteriores para invocar la system call exit, así que este mecanismo seguramente parecerá familiar para algunos. No obstante, es importante apuntar aquí que la stack no se utiliza para almacenar parámetros o variables locales de las funciones, tal como lo veíamos en los vídeos anteriores. Las system calls en Linux utilizan los registers para pasar argumentos. No se inicializa ni se limpia la stack cuando hablamos de system calls, ya que directamente no se utiliza. Si nos remontamos al vídeo anterior, mencionábamos que habían varias formas de invocar funciones en programas a bajo nivel en Assembly. Una de estas formas era utilizar los registers, y otra forma que es la que se utilizan en programas como C era utilizar la stack. En el caso de las system calls en sistemas Linux se utiliza el mecanismo de registers. Por eso estamos hablando aquí de que el register EAX contiene el identificador de la system call, y los registers EBX, SX, EDX, ESI e EDI contienen los parámetros de esa system call. Muy bien, eso es todo de momento. En el próximo vídeo vamos a hablar un poco más sobre system calls en sistemas Linux. Muchas gracias y hasta la próxima.